Hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo las 2 semanas anteriores. Es decir, hoy vamos a repasar el tema de las proposiciones compuestas. Recuerda que necesito que ese tema te quede muy claro porque es la base para poder formalizar, que tú puedas identificar en primer lugar cuando hablamos de una proposición simple o cuando hablamos de una proposición compuesta. Y también de qué tipo de proposición compuesta estamos hablando, de qué conector es el que va a prevalecer en estas proposiciones compuestas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es recordar el concepto que tenemos de las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas hay que recordar que sí se pueden separar, que están formadas por dos o más proposiciones simples y que presentan conectores lógicos. Entonces, estos tres conceptos tienen que estar claros. Estas tres características son las fundamentales. Claro que también puede estar que las proposiciones compuestas me brindan más de una información, que las proposiciones compuestas, como me decía un alumno, son un poco más largas que las proposiciones simples, pero bueno, no por regla general, porque hay proposiciones simples que pueden ser muy largas también y que no por eso van a ser compuestas. Estas son las tres características principales y yo creo que podemos incluso decir que la característica primordial es esta de aquí que te he encerrado. Si yo veo que una proposición se puede separar, estoy frente a una proposición compuesta. ¿Sí? Y claro, al verla que se puede separar, yo puedo ver si está formada por 2, 3, 4, 5 proposiciones simples. Y si la puedo separar, voy a tener que necesariamente observar algún conector lógico, al menos uno, como en el caso de las proposiciones negativas, que recuerda que una proposición negativa se formaba de negar una proposición simple. Si yo tengo una proposición simple, es decir, de esas que estaban formadas por una sola proposición, y la negaba, yo obtenía una proposición compuesta. Ahora, ¿qué vamos a tener? Algunos ejemplos de proposiciones compuestas. Piura es una ciudad hermosa y muy ordenada. Tenemos, ¿cuántas proposiciones tenemos aquí? Observemos que tengo que Piura es una ciudad hermosa, sería la proposición 1. Y luego tenemos que Piura es una ciudad muy ordenada. Tengo dos proposiciones. Ahí está, proposición 1, Piura es una ciudad hermosa. Y proposición 2, Piura es una ciudad muy ordenada. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un conector lógico. ¿Cuál es el conector lógico? En este caso te lo voy a encerrar. El conector lógico es la I, formalmente llamado conjuntor. Entonces hay que tener en cuenta esto. Este caso es una proposición compuesta del tipo conjuntiva. ¿Y por qué se llama conjuntiva? Porque el conector que los une es un conjuntor. Esta está muy sencilla porque tiene la I. Recuerda que también puede tener algún sinónimo o alguna traducción verbal de la I. Seguimos. Ahí está el símbolo. Este símbolo es el que tienes que familiarizarte, el símbolo del conjuntor. Muy bien. Tengo ahí. La crisis económica afecta a todo el mundo, por lo tanto, los precios de los productos subirán. La crisis económica afecta a todo el mundo es la proposición 1 y los precios de los productos subirán es la proposición 2. Si tú te das cuenta, ahí, este es un ejemplo en el cual aparece una causa y aparece una consecuencia. ¿Cuál es la causa? La crisis económica afecta a todo el mundo. Por lo tanto, ese por lo tanto es un implicador, un condicional. ¿Por qué? Porque si sucede que la crisis económica afecta a todo el mundo, entonces va a suceder que los precios de los productos subirán.
una proposición de causa y efecto. Proposición 1, la crisis económica afecta a todo el mundo. Proposición 2, los precios de los productos subirán. Conector lógico, por lo tanto, que no es otra cosa que el entonces. Muy bien. Ahora, hay que recordar, y eso también lo hemos visto en la semana anterior, que las proposiciones compuestas se clasifican en proposiciones conjuntivas, en disyuntivas, en implicativas, en replicativas y en negativas. ¿Sí? Conjuntivas, disyuntivas, replicativas, negativas, implicativas y biimplicativas o bicondicionales, como también se le puede llamar. Aquí vamos a tener conectores, la I, la O, el entonces, el por qué, el no, el sí y solo sí. Son los conectores principales de estas proposiciones compuestas. A ver, veamos, dice aquí, conjuntiva. La conjuntiva que utiliza al conector y o alguna de sus traducciones verbales. Ahí está el símbolo que te lo he puesto en el lado de acá. Recuerda que el símbolo de la I es como una V invertida. Y vamos a ver algunos ejemplos. Juan y Carlos son profesores del triunfo. Claro, puedo separarlo. Juan es un profesor del triunfo y Carlos es un profesor del triunfo. Ahí están las dos, unidas por una I. En el segundo ejemplo tengo Piura es una ciudad hermosa, además de limpia y ordenada. Fíjate que en este ejemplo ya no tengo dos, tengo tres proposiciones simples. Piura es una ciudad hermosa. Y, que viene a reemplazar este además, y Piura es una ciudad limpia. Y Piura es una ciudad ordenada. Sino que para no estar repitiendo el y, por ejemplo, en este caso se ha puesto además y no repetimos este conjunto, esta i, la repetimos aquí. Ahora que podríamos haber puesto Piura es una ciudad hermosa, coma, limpia y ordenada. Sí, también. La coma iba a representar a esa i. También. El Perú es un país de Sudamérica. También pertenece a la ONU. Mira que también hay dos proposiciones. No hay una i, pero hay un también. El también es un conector, que en este caso también va a reemplazar a la i. El Perú es un país de Sudamérica y el Perú pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Otra más. Tanto Chile como Bolivia tienen frontera con Perú. Tanto Chile como Bolivia. También, conector I. Chile tiene frontera con Perú y Bolivia tiene frontera con Perú. Tanto Chile como Bolivia. Ahí está. Ese tanto como es una I también. El tanto como es una I. Ahora vamos a recordar las disyuntivas. Las disyuntivas es cuando se trabaja con el conector O. Pero veamos que en la lógica o para la lógica, la O puede verse de dos formas, de acuerdo a la información que está transmitiendo. Vamos a decir que hay dos tipos de oración de proposiciones disyuntivas. Tenemos la proposición disyuntiva incluyente, que está a la izquierda, y la proposición disyuntiva excluyente. La disyuntiva incluyente era cuando me decía una proposición o la otra o ambas a la vez. No hay problema aquí. Una proposición o la otra o ambas a la vez. Y la excluyente, su nombre lo dice, excluyente, excluye la posibilidad de que sean ambas. Es una proposición o solo la otra, pero no ambas a la vez. Una proposición o la otra, pero no ambas a la vez. Vamos a verlo con un ejemplo para que te quede más claro.
Ejemplos de excluyentes. Juan nació en Piura o en Ica. Analicemos. Si Juan nació en Piura, va a ser ilógico decir que Juan nació en Ica. Es decir, que si esta se hace verdadera, que Juan nació en Piura, Juan será falso que nació en Ica. Cuando hablamos del lugar de nacimiento también, Juan nació en Piura o en Ica. Solamente puede darse o puede ser verdadero uno de los dos. Si uno es verdadero, el otro necesariamente tiene que ser falso. No se pueden dar las dos. Juan no puede haber nacido en Piura y en Ica. ¿Por qué? Porque recuerda, las personas nacen una sola vez y en un solo lugar. Entonces no podría repetir el lugar de nacimiento. Segundo ejemplo. Salgo a pasear al parque o solamente me pongo a estudiar. Salgo a pasear al parque o solamente. Aquí hay algo. O solamente. Cuando la O está acompañado de este solamente o solamente me pongo a estudiar, esto quiere decir que ya está excluyendo de que puedas pasear y aparte estudiar. O paseas o estudias, te quiere decir esta proposición. O salgo a pasear o me pongo a estudiar, una de las dos. Igual acá, mira, ve, o voy al cine o únicamente salgo al parque. O voy al cine o únicamente salgo al parque. O hago esto o únicamente hago lo otro. Ahí está, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Ahora, las incluyentes. Fíjate, Juan es médico o profesor, que es diferente a nació en Piura o en Ica. Juan es médico o profesor. Si Juan es médico, y esto es verdadero, Juan puede ser profesor. Sí, Juan puede ser profesor, no hay problema. Puede ser profesor y puede ser médico a la vez. Salgo a pasear al parque o me pongo a estudiar, que es la misma proposición de arriba. A ver, veamos. Salgo a pasear al parque o solamente. Y acá solamente dice la O. Ah, mira, ve, O. Salgo a pasear al parque o me pongo a estudiar. Esta es diferente porque esta no tiene el solamente. Cuando me dicen salgo a pasear al parque o me pongo a estudiar, aquí sí es incluyente porque pueden darse las dos. La palabra solamente la hace exclusiva, la hace excluyente. Voy al cine o salgo al parque. Voy al cine o únicamente salgo al parque. La palabra únicamente transforma esta O incluyente, la transforma en O excluyente. Hay que diferenciar esto de ahí. Muy bien. Proposiciones implicativas. Su símbolo de la proposición implicativa, una flecha. Una flecha que señala de la izquierda hacia la derecha. ¿Qué va a haber en estas proposiciones? Van a haber oraciones que tengan una causa y un efecto. Los ciudadanos no toman hábitos de higiene. Por lo tanto, la contaminación ambiental aumenta. Causa. Los ciudadanos no toman hábitos de higiene. Consecuencia, la contaminación ambiental aumenta. Estas dos proposiciones se relacionan por un conector llamado condicional o también llamado implicador. Pero tiene que suceder la primera para que en consecuencia suceda la segunda. Eso hay que tener en cuenta. Los alumnos cumplen con sus clases. Por lo tanto, tendrán buenas notas en su curso. Los alumnos cumplen en su clase, por lo tanto, tendrán buenas notas en su curso. También, causa y efecto. Las replicativas es cuando se utiliza el conector por qué. Y es parecida a la implicativa, pero cambia el orden. En este caso vamos a tener primero las consecuencias y luego la causa. La contaminación ambiental aumenta porque los habitantes no tienen buenos hábitos de limpieza. Es lo mismo, es la misma información. ¿Cuál era la información? Que la contaminación va a aumentar. ¿Y debido a qué va a aumentar? Porque no hay buenos hábitos de limpieza. En ambos casos te decía lo mismo. Pero aquí te está diciendo primero la consecuencia. Los alumnos tendrán buenas notas en sus cursos dado que cumplen con sus clases. Dado que es lo mismo que por qué. Puesto que es lo mismo. Consecuencia y causa. Bicondicionales. Estas bicondicionales, como te lo he dicho ya,
Suelen ser las proposiciones más fáciles de reconocer debido a que su conector es un poco más largo que los normales. Fíjate los conectores que hay: sí y solo sí, cuándo y solo cuándo, por qué y solo por qué, entonces y solo entonces. Son conectores largos, son fáciles de reconocer. María irá a la reunión, sí y solo sí, Marcos va. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como es una bicondicional y es una flecha que señala tanto a la derecha como a la izquierda, dentro del bicondicional está el implicador y también está el replicador. A ver, María irá a la reunión, entonces Marcos va. María irá a la reunión porque Marcos va. Mira, dentro de esta proposición están estas dos. María irá a la reunión, entonces flecha para allá, Marcos va. María irá a la reunión porque Marcos va. Es decir, es una condición dependiente de ambos lados. En ambos lados depende. María depende de Marcos y Marcos depende de María. En ambos casos. Y las negativas, ya sabemos que las negativas son las proposiciones simples a las cuales le hemos puesto un negador. Por lo tanto, vamos a asegurar que una proposición simple negada pasa automáticamente a ser una proposición compuesta. María es una doctora piurana. Si la niego sería María no es una doctora piurana. Y se acabó, ya es una negativa. Ahora que si no quiero decir no, puedo poner otra palabra. Es falso que María sea una doctora piurana. Es falso que María sea una doctora piurana. Es mentira que María sea una doctora piurana. Muy bien. Ahí está. María es una doctora piurana dado que nació en Catacaos. María es una doctora piurana dado que nació en Catacaos. Esto es un ejemplo de la actividad que te voy a dejar. Más o menos vamos a hacerlas así. María es una doctora piurana es la proposición 1. María nació en Catacaos es la proposición 2. Proposición 1. María es una doctora piurana. Proposición 2. María nació en Catacaos. Entonces, el conector es dado que, es decir, un replicador. ¿Y qué conector sería en este dado que? Una flechita, que está replicando. Una flechita hacia la izquierda. Pero recuerda que la flecha siempre va a señalar a la consecuencia. Siempre señala a la consecuencia. Y bueno, hemos hecho el repaso de lo que son proposiciones compuestas y de repente puedes ver que le estamos dando y repitiendo al mismo tema, pero necesito que te quede claro, necesito que estés muy empapado del tema de proposiciones compuestas. Recuerda que hoy, en esta semana, te estoy dejando también una actividad de 5 ejercicios que lo tienes que sumar a los ejercicios que te he dejado la semana anterior, la semana del 18 de mayo, te dejé 5 ejercicios, más esta semana, que es la semana del 25, te estoy dejando 5 ejercicios más, sumas estos 10 ejercicios y son los que me tienes que entregar en el plazo dado. Sí, como siempre un gusto haberme dirigido hacia ustedes y nos vemos en el próximo video o en la próxima clase. Cuídense.